organizado por la Municipalidad de La Para, con motivo de festejarse el 102º aniversario del pueblo. Parte de estos festejos va a tener lugar la primera Feria del Libro. Esta primera Feria del Libro no es solo un acto literario o de ir y mostrar libros, sino que también va a estar complementada por actividades culturales, actividades artísticas y junto con las escuelas y el colegio de la localidad. Más profundamente a esto se va a referir la encargada del área de cultura de la municipalidad, la profesora Rosa Alegre, y el director del Museo Histórico Municipal, profesor Carlos Ferreira. Hoy estoy en Córdoba para entrevistar o para hablar con quien nos va a visitar el día jueves 3, porque la Feria del Libro va a tener lugar el 3 y el 4 de octubre. El jueves 3 a las 20 horas nos va a visitar el periodista y escritor, o escritor y periodista, Camilo Ezequiel Ratti, quien va a ir a presentar su libro Cachorro, Vida y Muertes de Luciano Benjamín Menéndez. Para ahondar más en el tema, para tener una reflexión o una explicación de lo que se trata, de qué aborda el libro, estamos acá con Camilo. Entonces, Camilo, vos nos dirás qué es lo que es y de qué se trata. Bueno, primero agradecer, digamos, la invitación, saludarle la realización de esta primera Feria del Libro que me estás contando, que son actividades fundamentales y muy importantes para el desarrollo de nuestra cultura, sobre todo hoy, ¿no?, donde el libro me parece que hay que defenderlo porque está siendo, digamos, como abandonado por ahí, por las nuevas generaciones, formadas en estas nuevas tecnologías, pero creo que el libro es una herramienta fundamental para entender la profundidad de los procesos y las cosas que nos pasan a los argentinos y a todas las personas en el mundo. Así que saludo la realización de la Feria del Libro y saludo la posibilidad de ir a presentar, digamos, ahí La Para, Cachorro, Vida y Muerte de Luciano Benjamín Menéndez, que es este trabajo periodístico e histórico que ahonda en la vida de este personaje así tan siniestro, pero tan importante y fundamental de lo que es la historia de Córdoba moderna y a la vez inclusive de la historia argentina del siglo XX, porque de alguna manera el libro lo que busca a través de la figura de Menéndez es hacer un viaje por la historia política argentina y contar cuál fue, digamos, la participación central del ejército argentino en la vida política argentina. Lamentablemente esa participación tan determinante en lo que fue, ¿no?, nuestra democracia del siglo XX. Así que bueno, el libro me parece que era una deuda de los cordobeses con un personaje central de nuestra historia y bueno, que por lo menos pudimos abordarlo en profundidad. De ahí por ahí el libro es bastante grande y profundo, porque me interesaba analizar a Menéndez en perspectiva, porque él es parte de una institución que formó también parte de los sectores dominantes argentinos que pensaron una Argentina, ¿no?, totalmente opuesta a la que se venía construyendo en la década de 60 y 70. Era una patria, digamos, donde se peleaba por el socialismo, por una sociedad más igualitaria, que rescataba la política como herramienta de transformación social, que se planteó un modelo económico mucho más autónomo, industrial, que recuperaba las tradiciones más importantes de la cultura popular argentina, el irigoyenismo, el peronismo, bueno, y en la década de 60 el marxismo y el socialismo. Así que bueno, digamos, Menéndez analizado en todo ese contexto histórico es un poco el trabajo, ¿no?, que nosotros ponemos en Cachorro, un poco más haciendo hincapié en la formación ideológica y política de este personaje y no tanto en lo que fue su aparato represivo, que fue descomunal, ¿no? O sea, pues fue un engranaje, una pieza central de todo ese monstruoso aparato represivo instalado, organizado del Estado para aniquilar un grupo nacional, ¿no? Y justamente yendo a todo esto y a la historia reciente de Córdoba, del país, la pregunta es ¿por qué vos, cómo lo ves o lo crees necesario que los jóvenes se interioricen de esta historia? Mira, para mí es fundamental y de alguna manera el libro está contado con un estilo y una narrativa que pueda ser leído por todo el mundo, digamos, inclusive los más jóvenes o sobre todo ellos, porque es fundamental que estas nuevas generaciones que crecieron y crecieron en democracia, porque hay que contar, digamos, por ahí que celebrar que estamos a punto de cumplir en octubre
30 años de democracia, que es un hecho inédito en la historia argentina. Y los jóvenes que por ahí que han nacido y crecido en democracia creen que la democracia en la Argentina es la normalidad. Y un poco el libro hace un poco hincapié en eso, en contar que la anomalía en la Argentina en el siglo XX fue la democracia. Y fue la anomalía justamente por esta participación directa que tuvieron las Fuerzas Armadas y fundamentalmente el Ejército en participar de algo para lo cual no están formados y que le hicieron un daño muy grande, no solamente a la sociedad argentina, por los daños humanos que tuvieron todas esas intervenciones militares, sino en el debilitamiento justamente del sistema democrático. Entonces me parece fundamental establecer este diálogo con las nuevas generaciones, contarles que no siempre fue así, porque me parece fundamental que ellos valoren este tiempo que estamos viviendo, digamos. Por ahí la gente más grande, digamos, que padeció esta falta de democracia, sí la puede valorar. Pero las nuevas generaciones que por ahí ven bastardeadas en los medios de comunicación esta de la dictadura acá, o de las críticas hacia un gobierno, con todas las críticas que se le puede hacer a un gobierno, cuando se bastardea el lenguaje y la historia argentina, con una superficialidad y una banalidad tan grande, es justamente por el desconocimiento de lo que fue esta historia. La democracia argentina costó mucha sangre, costó la vida de mucha gente, entonces me parece fundamental que las nuevas generaciones cuenten. Y Cachorro es una manera de abordar esa historia. Desde ya creo que sí, estoy convencido de que sí, que es una excelente manera de presentar la realidad argentina de los últimos 100 y pico de años, porque veo que se hace un análisis de lo anterior, de los Menéndez viejos, digamos, de los ancestros, y que ya venían con esta ideología y esta forma de hacer un ejército de lucha interior y no un ejército de defensa. Así es, digamos, él es como un engranaje más de toda una dinastía militar y un linaje, porque él es de la caballería, que es la arma aristocrática del ejército, que se remonta, como bien marcas, a su abuelo, soldado del siglo XIX, del ejército de Roca, que exterminó a los pueblos originarios de la Patagonia para entregarle ese vasto territorio a 1.400 terratenientes que se repartieron 42 millones de hectáreas entre los grandes terratenientes argentinos. Es hijo del teniente coronel primero Menéndez, que aniquila con el coronel Varela a los obreros de la Patagonia Trágica en 1921. Digamos, es el sobrino nieto del general Benjamín Menéndez que se subleva contra Perón. Digo, a ver, hay en él una continuidad histórica de representar a todos esos sectores dominantes que siempre se plantearon la construcción de una Argentina antipopular. Digamos, que siempre defendieron intereses que terminaron sirviendo intereses extranjeros porque pensaron en la Argentina como apéndice de los poderes internacionales y no como un proyecto de desarrollo industrial autónomo de un mercado interno fuerte y de un movimiento obrero fuerte e importante que beneficiara a las grandes mayorías. Menéndez es como él vino a reinstalar ese proyecto político de sus antepasados y desmontar justamente toda la lucha y la conquista de los sectores populares que surgen desde el fin del siglo XIX también con el radicalismo que pelea en distintas revoluciones armadas para lograr lo que en 1916 consigue Hipólito Yrigoyen, que es el voto obligatorio universal, que garantiza la apertura democrática de la Argentina. Y bueno, en función de eso, todos los intentos de golpe de Estado que buscaron frenar todos procesos democráticos y populares. Hay una continuidad absoluta y Menéndez, bueno, en la década del 70, y el libro intenta abordar justamente toda esa situación y ese contexto que va generando ese clima de violencia política que yo sostengo que surge desde el poder. Es el poder el que genera esa violencia política que después el pueblo se organiza para combatirla. Después se pueden discutir los métodos, las formas y qué sé yo, pero responde justamente a toda una imposibilidad de centenares de miles de argentinos que en la década del 60 se veían imposibilitados de elegir a sus representantes porque los militares se arrogaban la representación del pueblo argentino. Bueno, todo eso, digamos, intenta abordar el libro para poder entender el 24 de marzo, porque uno de los disparadores del libro fue decir cómo fue posible que la Argentina se haya llevado a cabo semejante golpe de Estado y cómo fue posible que la sociedad argentina tolerara ese golpe de Estado y ese plan sistemático de exterminio en contra de su propio pueblo. Soy de los que intentan entender los procesos históricos y entonces no creo en el destino o en las condiciones divinas así de la historia, sino justamente la construcción del hombre de su propia historia. Entonces, bueno, yo me lo planteé entender. Ese es un poco el objetivo de Cachorro y también ubicar a Menéndez como parte de un engranaje donde los sectores civiles más importantes de Córdoba acompañaron ese proyecto político que fue la dictadura cívico-militar. Bueno, Camilo, desde ya va el agradecimiento por este tiempo
anterior a la Feria del Libro, a tu visita, y el agradecimiento también a que tu predisposición para acompañarnos, para estar allá, y bueno, y allá te explayarás y explicarás más a fondo, y ahí vamos a poder tener la posibilidad de que chicos del colegio secundario y gente mayor que pueda asistir pueda interpelarte, hacerte algunas preguntas respecto de toda tu investigación, porque se nota que, y lo demostras ahí en el libro, que esto no es una novela, sino que es una investigación hecha a fondo, documentada. Sí, digamos, me parece que era una deuda, insisto, ¿no?, de hacer un abordaje profundo de quién es Menéndez, y como parte justamente de esa institución, que es fundamental para entender nuestra historia reciente y valorar el tiempo que vivimos. Yo les agradezco infinitamente la invitación, vuelvo a saludar la realización de este tipo de actividades, porque creo que son fundamentales para que los argentinos y sobre todo las nuevas generaciones conozcan nuestro pasado, para poder valorar y vivir plenamente este presente democrático que lo tenemos que defender a uñas y dientes, con todos los defectos que pueda tener este gobierno, el que viene o el que le sigue. Digamos, un sistema democrático que está por cumplir 30 años, que es un hecho, insisto, y lo remarco, inédito en la historia argentina. Así que bueno, agradecido nuevamente, y nos estaremos viendo en La Para discutir con todo el mundo. Muchas gracias.